Buenas noches. ¿Cómo está toda la iglesia del miércoles? Que realmente dejó a un lado el cansancio, dejó a un lado el quererse quedar en la casa viendo tele, aunque no hay nada bueno que ver, y tomó la responsabilidad de venir a la iglesia. Hoy vamos a iniciar una nueva serie, y esta serie se llama El Espíritu Santo. Vamos a estar hablando durante todos estos miércoles, el resto del mes, sobre diferentes enseñanzas sobre el Espíritu Santo, y lo que voy a compartir yo hoy está enfocado más o menos, o realmente sí está enfocado en quién es el Espíritu Santo, en que podamos entender quién es, pero más que entender, que podamos llegar a ese punto de experimentar al Espíritu Santo. ¿Sí? Porque no se trata únicamente de entenderlo, tener mucho conocimiento, saber muchos versos bíblicos, que realmente los hay, y créanme que les voy a compartir muchos hoy. Pero no se trata solo de eso. El Espíritu Santo son las dos cosas. Debes entender y conocer ciertas cosas, pero también debes experimentarlo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, la realidad es que para nosotros, para muchos de nosotros, es muy fácil de entender Dios Padre. Es muy fácil que podamos entender a Jesús como el Hijo de Dios. Pero la realidad es que nos cuesta a veces entender al Espíritu Santo. ¿Y por qué sucede esto? Porque tenemos aquí en la tierra relaciones de padres e hijos. Entonces es más fácil poderte identificar, es más fácil, o sea, es como que es algo que ves, es algo palpable, pero el Espíritu Santo no. Entonces en ocasiones eso nos abruma, en ocasiones decimos, o sea, ¿será real o no será real? Hay un teólogo que se llama Gordon Fee. Fue una persona súper estudiosa de la palabra y escribió muchos libros. Uno de ellos, aquí va un comercial, se los recomiendo, se llama La lectura eficaz de la Biblia, y te ayuda muchísimo a entender como cada uno de los géneros de cada libro, cómo está escrito. Yo sé que ya pasamos una serie de eso, pero es un libro que vale la pena que todos como cristianos conozcamos. Bueno, la cosa es que él escribió en uno de sus libros que uno de sus estudiantes un día dijo: Dios el Padre tiene perfecto sentido para mí y puedo entender bastante bien a Dios el Hijo, pero el concepto del Espíritu Santo es como una niebla oscura en mi mente. Y muchas veces eso nos pasa a todos nosotros como creyentes, aunque a veces no lo admitimos, pero tenemos muchas preguntas, cada uno ahí solito. O sea, en ocasiones decimos, ¿será que si pregunto esto? No, o sea, vemos manifestaciones del Espíritu Santo y en ocasiones nos asustamos. O sea, como que no sabemos qué onda con el Espíritu Santo. Y para continuar con la enseñanza de hoy, realmente vamos a orar, porque necesitamos de la oración y que sea el Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas. Señor, gracias por la oportunidad que nos das esta noche de reunirnos a aprender de tu palabra. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones, a nuestras mentes, y transfórmanos a través de tu poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. El Espíritu Santo nos ayuda a transformar nuestras vidas. O sea, es el que está ahí. Y una de las primeras cosas que debemos entender del Espíritu Santo es que no es una fuerza, no es una cosa, sino que es una de las tres personas de la Trinidad. O sea, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es una de las personas. Es completamente Dios, pero es distinto al Padre y al Hijo. ¿Sí? Él no es una fuerza impersonal. Y cuando decimos impersonal, quiere decir que es alguien que no, como que no es alguien que no muestra sentimientos humanos o que no hace conexión. Por el contrario, el Espíritu Santo tiene conexión con nosotros cuando recibimos a Jesús, y es una persona que puede ser afligida. O sea, la Biblia habla de que podemos entristecer al Espíritu Santo. Por eso hablamos que es una persona.
El Espíritu Santo es Dios y a través de la historia de la redención vemos al Espíritu Santo obrando, santificando, transformando y regenerando la vida de las personas. Ese es el Espíritu Santo. Está tan cerca de nosotros y realmente su trabajo es enseñarnos y ayudarnos a seguir a Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, estar ahí con nosotros todo el tiempo para ayudarnos a acercar a Dios. A veces es una voz audible, como lo muestra la Biblia, por ejemplo, en Hechos 8:29, cuando le habla a Felipe. Rápidamente la historia es, Felipe está caminando y el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate y camina al lado de ese carruaje. O sea, la Biblia dice que fue esa voz audible en ese momento. Y cuando Felipe se acerca, era el eunuco y estaba en ese momento él leyendo Isaías. Y estaba leyendo la parte de Isaías que es la profecía de que Jesús viniera. Y lo que hace en ese momento Felipe es que se acerca y le pregunta: o sea, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? Y él le dice: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Sí? Entonces fue el Espíritu Santo que le habló en ese momento audiblemente para que fuera y ayudara a la conversión de esa persona. Pero como les digo, unas veces es una voz audible, pero podríamos más bien decir que la mayoría de las veces es una seguridad indescriptible en nuestro corazón de que una acción es correcta o no. Eso es lo que pasa, habla en nuestro corazón, o sea, nos muestra qué es correcto y qué no. El Espíritu Santo también es ese que nos convence de pecado. Él es el que trae convicción a nuestras vidas, aún antes de ser creyentes. O sea, la Biblia aún habla de que el Espíritu Santo, o sea, si el Espíritu Santo no estuviera presente en nuestras vidas, nosotros no tendríamos esa convicción de pecado y pues por ende no recibiríamos a Jesús. No lo aceptaríamos como nuestro Señor y Salvador. Es Él el que está antes de todo. Y para conocer un poquito más el Espíritu Santo, aunque ya les he dado, digamos que muchas cosas, muchas definiciones de qué es lo que es, realmente quisiera que nos adentráramos un poquito como a esos manuscritos originales del Antiguo y del Nuevo Testamento y pudiéramos ver en hebreo y en griego qué significa la palabra espíritu, para que podamos tener una idea un poco más clara. En el hebreo, que es donde el Antiguo Testamento, la palabra espíritu, con la que se asimila espíritu, la traducción es ruá. Bueno, dicen que la pronunciación es muy larga al final, o sea, se hace un sonido al final en la H, ¿sí? Y esa palabra significa un viento, significa soplo, significa una exhalación violenta, una ráfaga de aliento. Podemos ver el Espíritu Santo estuvo personalmente involucrado en la creación del universo. Y eso, o sea, me encanta realmente ponerlo con este verso porque estamos hablando que en Génesis 1:2 ya estamos viendo el Espíritu de Dios. O sea, todo el tiempo ha estado presente. Y Génesis 1:2 dice así: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. O sea, nos está reflejando que el Espíritu Santo estuvo desde el principio. Es el que estaba, o sea, se movía en medio de las aguas. Y si vemos en el Nuevo Testamento, que estaba escrito en griego, la palabra para referirse a espíritu es pneuma, que también significa corriente de aire, ráfaga de aire y una fuerte brisa. Y podemos ver un ejemplo de esta traducción precisamente en Juan 6:63. Dice así: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y verdad.
se está refiriendo a que el Espíritu Santo, o sea, solo en Él es que hay vida eterna. Es por medio de Él que, vuelvo y les repito, tenemos esa convicción de pecado. Nos acercamos a Jesús y cuando nos acercamos a Jesús, lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador y es lo que permite que podamos restablecer nuestra relación con Dios. O sea, el Espíritu Santo es el que se encarga de todo esto en nuestras vidas. Y como ven, o sea, son muchas palabras diferentes para representar o definir al Espíritu Santo. Y dentro de esas palabras diferentes, no es como que haya una exacta, pero podemos decir que el común denominador sería como viento, ¿sí? Entonces, para entender esto un poquitito más, vamos a hacer como una comparación entre las características del viento y el Espíritu Santo. Vamos a ver cómo esas características del viento nos ayudan también a ver ciertas formas en las que el Espíritu Santo actúa. Y la primera de ellas es que no se puede ver. El viento no podemos verlo, al Espíritu Santo no podemos verlo, pero sí podemos sentirlo. Muchos hemos visto de pronto muchas manifestaciones diferentes del Espíritu Santo. Y la realidad es que en ocasiones, yo no sé si soy la única, pero a veces uno se pregunta, ¿esto será verdad o no será verdad? Unas veces hasta el principio cuando somos nuevecitos en la fe, estamos dando los primeros pasitos, nos asustamos. Con esto me acuerdo un poquito de una historia. La primera vez que yo llegué a una iglesia, no fue a esta, pero la primera vez que yo llegué a una iglesia pentecostal. Y ellos hablan muchísimo en lenguas, oran muchísimo. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué todo el mundo estaba inclinado en las sillas y orando y yo no entendía en qué estaban orando. O sea, es la primera vez que estoy pisando una iglesia cristiana. Y entró algo así: acabo de llegar de Colombia, acabo de graduarme de la universidad. O sea, lo primero que pasó en mi cabeza, yo dije, o sea, aquí llega una persona con un poquito de rasgos psicóticos y se termina de enloquecer, la verdad. O sea, yo era así como que, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? No lo entendía todavía. Y no estoy diciendo que eso no está bien o no sea válido. O sea, sí hay manifestaciones del Espíritu Santo, pero lo que creo que necesitamos ser sinceros es que en muchas ocasiones, al no conocer, lo que hacemos es asustarnos y como que no logramos entender realmente todo lo que está sucediendo. Entonces, la verdad, mi consejo es que no te dejes asustar por esas manifestaciones que en algún momento has visto. O sea, si yo me hubiera quedado ahí en ese, pues no hubiera seguido, ¿no? O sea, no hubiera renunciado, hubiera dicho esto no es para mí, esto no es parte de. Pero sin embargo, en medio del caminar con Dios, he ido conociendo al Espíritu Santo de maneras diferentes. Entonces no dejes que algo que ya es como que un concepto que viste realmente te empañe todo el resto que sí tiene el Espíritu Santo para ti. En Juan 14:17 dice esto: me refiero al Espíritu Santo, quien nos guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. Es súper importante, como les dije ahorita, o sea, que un concepto erróneo que tienen de algo del Espíritu Santo no permitan que les robe el hecho de que puedas tener una experiencia con Dios y con el Espíritu Santo. No todo lo que vivimos, o sea, y esta parte es así como que Lina, predícate tú misma, o sea, no todo lo que pasa, no todo lo que vivimos con el Espíritu Santo tiene que tener una explicación racional, ¿sí? Eso es algo que en ocasiones cuesta mucho y yo soy la primera que puedo levantar la mano para eso, porque por lo general soy súper racional. O sea, yo quisiera entender todo, que me digan A, B, C, que me enseñen 1, 2 y 3. Esa es la manera en que soy. Pero
lo que me he encontrado en medio de todo eso y en mi caminar con Dios es que no tengo que entenderlo todo, no tengo que entender todo lo que el Espíritu Santo hace para realmente poderlo experimentar y seguir caminando con Él en mi vida. Si vamos a la Biblia, podemos encontrar un ejemplo de esto. Y es el ciego que Jesús sanó con barro. Porque cuando Él lo sana y puede ver, o sea, Él le echa barro, le dice que vaya y se lave. Cuando Él se lava, puede ver. Y después llegan los fariseos y lo empiezan a interrogar y le empiezan a preguntar, o sea, ¿quién te sanó? O sea, ¿cómo ahora puedes ver y antes no? O sea, si eras ciego de nacimiento, ¿quién es el que lo hizo? Y no con eso, porque Él no podía dar todas las respuestas, fueron y le preguntaron a los papás. Y después se devuelven otra vez a preguntarle a Él. O sea, eran como buscando explicación tras explicación porque querían entender absolutamente todo. Y al final me sorprende tanto esto porque la respuesta de él fue, no lo sé, o sea, no tengo una respuesta, pero lo que sí sé es que era ciego y ahora veo. O sea, esa es la realidad en nuestras vidas. Antes era esto y ahora soy esto. ¿Por qué? Por lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. La segunda característica es que el viento y el Espíritu Santo también es impredecible. Va en todas las direcciones, o sea, norte, sur, oriente, occidente. Juan 3:8 dice lo siguiente: el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. O sea, ya ni preguntemos más. Nos dio toda la respuesta el verso, la verdad. Y la cosa con esto es que la mayoría de los cristianos, la mayoría de los creyentes, es como que queremos encasillar a Dios en una caja. O sea, queremos que siempre todo se comporte de la misma forma, que siempre sea igual, que Dios siempre trabaje en mi vida de la misma manera. Y así no es el Espíritu Santo. No podemos hacerlo así. Y con esto, o sea, Él es diferente cada vez, pero con esto también vale la pena aclarar que claro que la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y será el mismo por los siglos. O sea, Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Lo que puede cambiar es tu interacción con el Espíritu Santo, o sea, la forma en que tú te relacionas con Él. No quiere decir que Dios en sí está cambiando, sino tu manera de experimentarlo o relacionarlo con Él. Siento aún que puede ser muy diferentes en etapas de tu vida, porque te conoce tanto que Él necesita que lo experimentes de formas diferentes, necesita consolarte de maneras diferentes. La tercera característica es que es poderoso. El viento, la verdad es que puede crear una tormenta, un huracán, puede hacer muchas cosas. El Espíritu Santo también puede hacer muchas cosas. Trae sanidad a nuestras vidas, transforma nuestras vidas, o sea, hace muchísimo. Y lo que más me gusta de todo es que el Espíritu Santo nos da poder para caminar día con día. Está con nosotros en cada una de nuestras adversidades, en cada uno de nuestros problemas. Está siempre con nosotros. En Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Él es el que nos da el poder aún para ir a compartirle a los otros las buenas nuevas. ¿Sí? La cuarta característica es que el viento y el Espíritu Santo es refrescante. Es como esa brisa fresca de verano. Y me encantó esa definición, porque aún más aquí en Las Vegas, o sea, yo por las mañanas por lo general salgo a caminar
y todavía ahorita es temporada de calor. Y muchas veces mientras que estoy caminando, hay momentos en que el calor es un montón y estoy así como que estoy haciendo aquí afuera caminando en vez de estar en el gimnasio con aire acondicionado. Pero sin embargo, llegan esos momentos en los que vas al lado de un árbol, o pasa una sombra o algo así, y de un momento a otro llega esa brisa que te refresca, esa brisa que te permite respirar diferente. Y así es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos permite en medio de nuestra situación, en medio de nuestro problema, en medio de un momento a otro es como que, Señor, o sea, gracias porque sé que estoy aquí. Gracias porque me refrescas. Gracias porque me ayudas a continuar adelante. Y cuando Jesús estaba en ese momento en la última cena con sus discípulos, en esa mesa, si ustedes miran detenidamente, porque yo no tengo tiempo y ustedes lo pueden leer en la casa, más o menos en Juan, entre los capítulos 14 al 17, cuando él está conversando con sus discípulos, es esta última cena, todo esto, o sea, la mayoría de las conversaciones es en torno al Espíritu Santo. Él es diciéndoles que lo va a dejar, o sea, que les conviene que él se vaya. Y en medio de todo esto, pues claro, él es arrestado, o sea, Judas lo vende, es arrestado, lo llevan y lo condenan y lo crucifican y muere por nuestros pecados y al tercer día resucita y todo este tipo de cosas. Y después de que resucita, se pasa 40 días en la tierra con los discípulos, apareciéndoseles y desapareciéndoles. Y cada rato su conversación es esta, o sea, a ustedes les conviene que yo me vaya, les conviene porque les quedará con ustedes el Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros como que queremos solamente relacionarnos con Jesús o con Dios y no con el Espíritu Santo. Y la realidad es que Él mismo nos está dando esa instrucción en la palabra. O sea, les conviene estar con el Espíritu Santo. Les conviene dejarse guiar por Él. En Juan 20 podemos ver que dice lo siguiente. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Esto lo hizo Jesús a cada uno cuando estaba con sus discípulos. Y en Hechos 1 del 4 al 5, Lucas nos muestra cómo Jesús les adelanta a los discípulos que ellos serán bautizados por el Espíritu Santo. Y después un capítulo más adelante, vemos aún cuando en el día de Pentecostés, que hay ese bautizo del Espíritu Santo para todos, es la primera vez que todos reciben, cómo se cumple eso que Jesús estaba prometiendo. ¿Qué podría decir yo ahorita? Ok, Lina, ya me has explicado un montón quién es el Espíritu Santo, qué hace, qué no hace, y cuál es el paso a seguir. El paso a seguir es que cada uno de nosotros realmente queramos recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y de ahí podría salir otra pregunta: ¿cómo lo hago? Número 1, deja ir los miedos y los conceptos erróneos. Simplemente date la oportunidad de experimentarlo. Número 2, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para recibir al Espíritu Santo? Pídele a Dios todo lo que tiene para ti. Yo sé que es bueno lo que nos ha dado hasta el momento. Yo sé que todos hemos experimentado bendiciones de parte de Él. Pero te digo algo, hay más, hay mucho más para tu vida. Hay mucho más que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Así que pídele. En el libro de Ezequiel
está recibiendo una profecía de parte de Dios, y yo sé que muchos han escuchado esta historia, y es que Él le dice que entre al río, y primero entra hasta los tobillos y después a la rodilla y a la cintura. O sea, le está diciendo que se sumerja en ese río. Es una profecía. Pero yo creo que podemos compararlo tanto con nuestra vida real y con nuestro caminar con el Espíritu Santo. Él quiere que tú hoy des un paso más. Yo sé que de pronto la mayoría de todos los que estamos aquí, el agua nos ha llegado a los tobillos. O sea, hemos dado ese paso, hemos entrado, estás en las aguas, recibiste a Jesús, amas a Jesús, tienes vida eterna, pero hay más. Eso no es todo lo que Dios tiene para ti. No es únicamente la vida eterna, sino que Él tiene muchas más cosas para ti. A veces otros podríamos decir, pues el agua ya me llega a las rodillas, ya he dado ese pasito más. Y la realidad es que cuando el agua me llega a los tobillos o a las rodillas o aún a la cintura, ¿cuántos saben aún? O sea, nomás con uno estar en una piscina, tú sabes que todavía tu piso es seguro. O sea, es como que aquí yo todavía tengo el control. El Espíritu Santo está tratando, yo estoy dando un pasito más, pero todavía aquí estoy yo tratando de controlar. Y mientras que el agua va subiendo, aún si la tenemos en la cintura, todavía tienes el control. Puede que te tengas que parar más firme, tratar, pero todavía no lo has soltado. Todavía sigues queriendo tener el control de tu vida y no entregándosela al Espíritu Santo. Y mi pregunta para esta noche sería: ¿y qué si te metes hacia lo más profundo del río? ¿Y qué si realmente hoy le das el control por completo al Espíritu Santo de tu vida? Y la respuesta está en Ezequiel 47:9. Es una promesa y dice así: vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. La respuesta es: si te sumerges, Él viene a darte vida, viene a darte mucho, dice abundantemente. O sea, lo que me encantó aún de esta versión es que decía: habrá vida en el mar muerto. O sea, lo que está muerto en tu vida, si tú decides realmente sumergirte completamente en Él, dejar que Él tome el control, que sea el Espíritu Santo quien te guíe, quien te dé la convicción, que te muestre hacia dónde tienes que ir, habrá vida en todos los lugares que están muertos en tu vida. Y quisiera cerrar con este verso que yo siento realmente es uno de mis favoritos. Y cuando hablamos de la guía del Espíritu Santo, o sea, es como que este verso inmediatamente vuelve a mi cabeza, y que es la manera en que todos los días es hacerlo oración. Y si lo quieres tomar y anotarlo y empezarlo a hacer parte de tu oración diaria hacia el Espíritu Santo, pues toma nota. Y es Isaías 30:21. Dice esto: tus oídos lo escucharán, detrás de ti una voz dirá: este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Eso es lo que yo quiero que sea el Espíritu Santo para mí, que realmente yo pueda escuchar su voz, que yo pueda ver cómo me guía hacia un lado o hacia el otro, que en el momento en el que esté caminando por el valle de sombra de muerte, Él me recuerde. O sea, que no más es que estoy caminando por el valle de sombra de muerte, sino que venga a mi vida y me recuerde y me diga: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. O sea, que no más no sea la parte que me está haciendo llorar, que me está haciendo sufrir, que me está haciendo que no pueda avanzar, sino que Él pueda venir y confortarme y darme esa paz y esa tranquilidad
que sobrepasa todo entendimiento, como dice su palabra.